Durante décadas, la voz de Andy Montañez no solo llenó escenarios, también marcó la memoria sentimental de millones de personas en toda América Latina. Detrás de esa figura admirada de ese hombre que parecía inquebrantable cada vez que abría la boca para cantar, existió una historia mucho más intensa de lo que muchos imaginaron. Una historia hecha de sacrificios silenciosos, decisiones que estremecieron al mundo de la salsa pérdidas, capaces de quebrar a cualquiera, y una batalla constante por mantenerse en pie cuando la fama ya no bastaba para proteger el alma. Este no es solo el relato de un cantante exitoso. Es la travesía de un hombre que salió de un origen humilde para convertirse en una de las voces más reconocibles de la música tropical que alcanzó la gloria, con una de las agrupaciones más legendarias de Puerto Rico, que después sorprendió al continente entero, con un giro que cambió su destino artístico y que aún en medio de la consagración, tuvo que enfrentar golpes personales devastadores. Cada aplauso escondía una presión. Cada triunfo traía un precio. Cada regreso al escenario parecía también una declaración de resistencia. Lo más impactante de la historia de Andy Montañez es que su vida nunca avanzó en línea recta. Cuando parecía haber conquistado la cima, tomó decisiones que pusieron en riesgo todo lo que había construido. Cuando el público creía que ya lo había visto todo, llegaron nuevas pruebas, nuevos dolores y nuevas razones para admirarlo. Su carrera no se sostuvo solo por talento. Se sostuvo por carácter, por disciplina y por una capacidad poco común para transformar el dolor en interpretación, la incertidumbre en fuerza y la herida en arte. En esta historia vamos a entrar en los momentos más decisivos de su camino. Vamos a recorrer el ascenso de una voz irrepetible, los cambios que remecieron su carrera, las relaciones que marcaron su destino, las pérdidas más duras, y la manera en que consiguió seguir adelante cuando muchos habrían caído para siempre. Porque entender a Andy Montañez no es solo hablar de canciones, es asomarse a la vida de un hombre que convirtió la resistencia en legado, y cuya voz incluso hoy sigue sonando como la prueba de que el verdadero artista no solo canta, también sobrevive. Antes de convertirse en una leyenda, Andy Montañez fue un muchacho nacido en un entorno humilde en Trastalleres, Santurce, una zona popular de Puerto Rico donde la vida no regalaba nada y donde cada paso hacia adelante exigía carácter. Allí, entre calles marcadas por el esfuerzo cotidiano, comenzó a formarse no solo el cantante, sino también el hombre que más tarde aprendería a soportar el peso de la fama, sin olvidar jamás de dónde venía. En ese ambiente nació una sensibilidad especial. No era la sensibilidad de quien observa la vida desde lejos, sino la de quien conoce muy pronto la disciplina, la necesidad y el valor de ganarse un lugar con trabajo real. Ser el hijo mayor en una familia numerosa no era un detalle menor. Era una escuela temprana de responsabilidad, mientras otros soñaban con llegar lejos. Andy empezó a entender desde joven que la vida no premia solamente al talentoso, sino al que sabe sostenerse con firmeza cuando las circunstancias aprietan. Esa raíz humilde explica mucho de lo que sería después su personalidad artística. La voz poderosa que más tarde conquistó al público no nació de la comodidad, nació de la constancia, del oído atento, de la observación y de una necesidad profunda de expresarse con verdad. Mucho antes de los escenarios gigantes y de los aplausos multitudinarios, su vínculo con la música ya era serio. No apareció de la nada, ni fue un producto improvisado del éxito. Andy pasó por etapas formativas en las que fue puliendo su manera de cantar primero en espacios pequeños, primero desde la experiencia más cercana, primero aprendiendo a sostener una melodía con sentimiento antes de pensar siquiera en la grandeza de una carrera internacional. Esa base le dio algo que no se compra y que no se enseña de un día para otro: identidad. Cuando abría la boca no sonaba como una copia de nadie. Sonaba como alguien que ya traía una historia dentro. En sus primeros pasos musicales, se movió en un terreno donde el bolero y las armonías vocales ayudaron a moldear su estilo. Allí empezó a desarrollar una manera de decir cada frase con emoción contenida, con peso humano, con una intención que iba más allá del lucimiento técnico. Esa cualidad sería decisiva más adelante, porque en la salsa abundan las voces fuertes, pero no abundan las voces que logran transmitir cercanía, calle dolor y elegancia al mismo tiempo. Andy fue construyendo justamente eso sin saber todavía hasta qué punto esa mezcla lo volvería irrepetible.
El gran giro llegó cuando apareció la oportunidad de entrar en El Gran Combo de Puerto Rico. Para cualquier artista joven, acercarse a una agrupación de ese nivel ya era una posibilidad inmensa. Pero en el caso de Andy, no se trató solamente de sumarse a una orquesta importante. Se trató de entrar en la maquinaria que podía transformar una promesa en una figura continental, y aún así ese paso no garantizaba nada. Había que demostrar. Había que estar a la altura. Había que resistir la comparación, la presión, el ritmo de trabajo y la exigencia de un grupo llamado a convertirse en una institución musical. Cuando finalmente se integró a El Gran Combo, en los primeros años de la década de 1960, comenzó la verdadera prueba. Ya no bastaba con tener talento natural ni una voz reconocible. Había que aprender a convivir con la precisión, con la disciplina profesional y con una estructura donde cada error podía costar caro. Andy entendió rápido que esa oportunidad podía definir toda su vida, y la tomó con la seriedad de quien sabe que no llega para probar suerte sino para pelear su lugar. Lo que vino después no fue casualidad. Fue la consecuencia directa de un origen que le enseñó a no confiarse, de una formación musical que le dio base emocional y de una determinación silenciosa que lo empujó a crecer sin hacer ruido innecesario. Antes de ser ídolo, Andy Montañez fue carácter. Antes de ser símbolo, fue esfuerzo. Antes de convertirse en una voz histórica, fue un joven de trastalleres decidido a no dejar pasar la oportunidad que podía cambiarlo todo. La entrada de Andy Montañez en El Gran Combo de Puerto Rico no fue simplemente un avance profesional. Fue el momento en que una voz formada en la humildad empezó a enfrentarse con la grandeza real. Entrar a una agrupación de ese calibre significaba someterse a un nivel de exigencia brutal porque El Gran Combo no era un experimento ni una promesa, sino una maquinaria musical que ya se estaba consolidando como una de las fuerzas más importantes del Caribe. Allí no había espacio para la duda prolongada, ni para la fragilidad artística, ni para la improvisación sin control. O se estaba listo, o se quedaba atrás. Andy entendió esa lógica desde el principio. No llegó para comportarse como una figura caprichosa, sino como un hombre dispuesto a aprender a escuchar y a ganarse el sitio con trabajo silencioso. Esa actitud fue una de las claves de su permanencia. Mientras otros podían deslumbrar por momentos, él fue construyendo algo más sólido. Construyó confianza. Construyó identidad dentro de un colectivo donde cada integrante tenía peso y donde el equilibrio interno era fundamental. Lo más difícil no era cantar bien una noche. Lo más difícil era sostener el nivel una y otra vez, bajo presión frente a públicos distintos, en una estructura artística cada vez más demandante. Con el paso del tiempo, Andy dejó de ser solo una buena incorporación para convertirse en una de las voces esenciales del grupo. Y ahí comenzó una transformación decisiva. Porque una cosa es participar en una gran orquesta y otra muy distinta es convertirse en parte inseparable de su sonido. Su voz empezó a instalarse en la memoria del público de una manera especial. Tenía fuerza, pero también humanidad. Tenía calle, pero también elegancia. Tenía esa mezcla rara que permite que una interpretación no suene mecánica sino viva. Andy no solo cantaba letras, les daba alma. Y cuando una voz logra eso dentro de una agrupación histórica, deja de ser reemplazable. La relación entre Andy Montañez y el público comenzó a fortalecerse justamente en esa etapa. Cada presentación, cada grabación, cada aparición, reforzaba la sensación de que allí había algo auténtico. No era solo técnica, no era solo afinación, era presencia emocional, era credibilidad. El oyente sentía que detrás de esa voz había verdad, y esa conexión fue haciendo que su figura creciera dentro y fuera del grupo. El público ya no escuchaba únicamente a El Gran Combo como una institución. Empezaba también a reconocer en Andy a una personalidad artística con sello propio. Pero el éxito visible casi siempre esconde tensiones invisibles. Mientras la fama crecía, también crecía el peso de las decisiones, de las jerarquías internas, de las expectativas y de la necesidad de evolucionar sin romper el equilibrio. Permanecer tantos años en una agrupación legendaria puede ser un privilegio, pero también puede convertirse en una prueba psicológica. El artista madura, descubre nuevas ambiciones, siente el impulso de expandirse y empieza a preguntarse si todavía puede crecer dentro de la estructura que lo hizo famoso.
Ese tipo de preguntas rara vez se escuchan desde afuera, pero muchas veces son las que terminan definiendo una carrera entera. En el caso de Andy, esa etapa en el Gran Combo fue gloriosa, pero también decisiva a otro nivel. Allí se consolidó como cantante de primer orden. Allí entendió la dimensión continental de la música tropical, y allí comprobó que el cariño del público podía convertir una voz en patrimonio emocional de varias generaciones. Sin embargo, cuanto más fuerte era su presencia, más inevitable se volvía una pregunta incómoda. ¿Qué podía pasar después? ¿Hasta dónde podía llegar? Si su destino consistía en permanecer para siempre en una estructura ya consagrada, o si en algún momento tendría que arriesgar lo ganado para descubrir otra versión de sí mismo. Esa duda no estalló de inmediato, pero empezó a incubarse lentamente. Y eso fue lo que hizo tan impactante la siguiente etapa de su vida. Porque cuando un artista alcanza estabilidad, prestigio y reconocimiento dentro de un grupo histórico, lo lógico sería quedarse proteger lo conseguido y administrar la gloria. Pero la historia de Andy Montañez nunca fue una historia cómoda. Fue la historia de un hombre que incluso después de tocar la cima con el Gran Combo, todavía estaba destinado a tomar una decisión que sacudiría al mundo de la salsa y cambiaría para siempre la manera en que el público entendería su legado. Y entonces llegó la decisión que nadie esperaba con facilidad. Después de años de prestigio, estabilidad y reconocimiento dentro de el Gran Combo, Andy Montañez tomó el camino que más artistas temen cuando ya han alcanzado la cima. Decidió salir de una institución consagrada para entrar en una nueva etapa cargada de incertidumbre. No fue un simple cambio de agrupación, fue una ruptura con la comodidad, una apuesta contra el miedo y una declaración de independencia artística que sacudió el mundo salsero de su tiempo. Su llegada a Dimensión Latina tuvo el efecto de un terremoto musical. No porque él necesitara probar que podía cantar eso, ya estaba más que demostrado, sino porque el público quería saber si una voz tan identificada con un sonido podía renacer en otro contexto sin perder fuerza. Esa era la gran prueba. Cuando un artista permanece demasiado tiempo en una formación histórica, mucha gente termina creyendo que su grandeza depende del grupo y no de su esencia. Andy aceptó el reto de destruir esa sospecha con hechos. Y lo hizo de la manera más contundente posible, plantándose en una nueva escena con la seguridad de quien no huye de su pasado, pero tampoco acepta quedar atrapado en él. El impacto de ese movimiento fue enorme porque Dimensión Latina ya era una agrupación poderosa con peso propio y con un lugar ganado dentro de la salsa. Por eso la incorporación de Andy no se interpretó como una simple transferencia entre músicos. Se vivió como un choque de mundos, como una combinación explosiva entre una voz ya legendaria y una plataforma nueva capaz de abrirle otra dimensión artística. El interés del público se disparó. Había curiosidad, expectativa y también escepticismo. Algunos querían ver hasta dónde podía llegar. Otros esperaban que tropezara. Pero lo que ocurrió fue muy distinto. Andy volvió a demostrar que los artistas verdaderos no dependen de una sola estructura para conmover. Dependen de la fuerza interior que cargan en la voz. En esa etapa se hizo todavía más evidente algo que ya venía creciendo desde años atrás. Andy Montañez no era solamente un intérprete exitoso dentro de grandes orquestas. Era una figura con magnetismo propio. Su presencia no disminuyó al cambiar de entorno. Al contrario, se volvió más arriesgada, más madura, más desafiante. Había en su manera de cantar una autoridad ganada con el tiempo, pero también una necesidad de renovarse, de no quedarse petrificado en el recuerdo glorioso de una sola época. Esa combinación lo fortaleció. No se limitó a repetir la fórmula que le había funcionado antes. Se permitió abrir una nueva etapa sin renunciar a la emoción que lo definía. Y como suele pasar con los cambios audaces, el paso hacia Dimensión Latina no solo transformó su carrera, también redefinió su imagen ante la industria y ante el público. Ya no era únicamente el gran cantante que brilló en el Gran Combo. Era el artista capaz de renacer, de adaptarse, de sobrevivir al peso de su propia leyenda. Esa es una de las pruebas más difíciles para cualquier figura consagrada. Hay artistas que alcanzan el éxito pero no logran escapar de la versión más famosa de sí mismos. Andy sí lo logró. Supo romper la jaula dorada del prestigio seguro para construir una segunda afirmación de grandeza. Más adelante llegó también la etapa solista,
otro desafío que exigía todavía más valentía. Porque una vez que el artista deja atrás el respaldo simbólico de las grandes agrupaciones, queda expuesto por completo. Ya no hay escudo colectivo, ya no hay una historia compartida que amortigüe el golpe si algo falla. Queda la voz, el nombre y la verdad del artista frente al tiempo. Andy enfrentó esa fase con la misma mezcla de coraje y disciplina que había marcado toda su trayectoria. No construyó su camino solista desde la desesperación, sino desde la convicción de que todavía tenía algo que decir, y una manera única de decirlo. Ese tránsito entre el gran combo Dimensión Latina y la afirmación de su carrera individual convirtió su biografía en algo más que una secuencia de éxitos. La convirtió en una historia de riesgo permanente, y allí está una de las razones por las que su figura despierta tanta admiración. Andy Montañez no se limitó a proteger una gloria ya ganada. Puso a prueba su nombre una y otra vez. Se expuso al juicio del público, a las comparaciones, a las dudas y a la posibilidad real de caer. Pero cada vez que parecía enfrentarse a un borde peligroso, encontraba la manera de seguir avanzando. Y sin embargo, lo más duro aún no había llegado. Porque después de sobrevivir a los grandes cambios artísticos, la vida empezaría a golpearlo en el terreno donde ni la experiencia ni el aplauso bastan para defenderse. Pero si los cambios de carrera pusieron a prueba su valentía, fueron los golpes personales los que revelaron la dimensión más dura de Andy Montañez. Porque hay batallas que se libran frente al público, y hay otras que ocurren en silencio lejos de los reflectores, cuando el artista ya no pelea por un lugar en la música, sino por la fuerza necesaria para seguir viviendo sin derrumbarse. En el caso de Andy, esa parte de la historia no está marcada por rumores vacíos, ni por escándalos inventados, sino por hechos reales que dejaron una huella profunda en su vida y en la manera en que el público empezó a mirarlo. Uno de los episodios más impactantes fue el grave accidente de tránsito que sufrió en Colombia en 2012. Aquel momento cambió por completo el tono de su historia. De pronto, la figura del cantante fuerte del hombre, acostumbrado a resistir escenarios y cambios de época, quedó frente a una prueba brutalmente humana. Ya no se trataba de sostener una carrera, ni de tomar decisiones artísticas arriesgadas. Se trataba de sobrevivir. Se trataba de enfrentar el dolor físico, la fragilidad del cuerpo y la incertidumbre que aparece cuando la vida recuerda sin aviso que todo puede cambiar en segundos. Ese accidente, pues, no solo generó preocupación entre sus seguidores, también expuso algo que muchas veces el público olvida. Detrás del mito hay un ser humano vulnerable. Detrás de la voz histórica hay un hombre que puede caer, romperse y tener que reconstruirse desde la herida. Y precisamente por eso su recuperación tuvo un peso emocional enorme. No fue vista solo como una noticia alentadora, sino como una demostración más de resistencia. Andy volvió a levantarse y ese regreso reforzó una idea que ya venía acompañando toda su trayectoria. Lo suyo no era únicamente talento. Lo suyo era entereza. Sin embargo, hay dolores todavía más difíciles que cualquier recuperación física. Porque un artista puede volver al escenario después de una lesión, puede sonreír otra vez frente al público, y puede incluso cantar con la misma entrega de siempre. Lo que nadie ve con facilidad es cómo se sigue adelante después de una pérdida íntima devastadora. La muerte de su hijo Andy Montañez Jr. golpeó de una manera imposible de medir desde afuera. En ese punto la historia deja de ser la de una celebridad admirada y se convierte en la de un padre atravesado por uno de los dolores más profundos que puede soportar un ser humano. Frente a una pérdida así no existen fórmulas. No hay fama que proteja, no hay aplauso que cure, no hay trayectoria gloriosa que sirva de escudo. Y sin embargo, incluso desde ese territorio de duelo, Andy siguió siendo para muchos una figura de fortaleza serena. No porque el dolor desapareciera, sino porque eligió no convertir la tragedia en espectáculo. Esa diferencia es importante. En una era donde todo se exagera y se explota, su figura mantuvo una dignidad que hizo todavía más respetable su camino. El sufrimiento estuvo ahí, pero no como un recurso teatral, sino como una verdad silenciosa que acompañó su vida. Al mismo tiempo, a lo largo de los años, circularon versiones exageradas sobre enemistades, traiciones ocultas o conflictos enormes dentro del mundo de la salsa. Pero cuando se separa el ruido de los hechos, lo que realmente permanece en la historia de Andy Montañez
No son los cuentos sensacionalistas, sino su capacidad de atravesar cambios, tensiones naturales de la industria y pérdidas personales, sin destruir la esencia que lo convirtió en una figura querida por generaciones. Su vida tuvo momentos complejos como la de cualquier artista de largo recorrido, pero reducir su historia a intrigas sin pruebas sería empobrecerla. Lo verdaderamente fuerte está en otra parte. Está en cómo resistió. Por eso esta etapa de su vida resulta tan poderosa. Porque aquí el brillo del artista se enfrenta con la fragilidad del hombre. Aquí la leyenda deja ver la herida. Aquí el cantante admirado por multitudes aparece también como un ser humano que conoció el miedo, el duelo y la posibilidad real del quiebre. Y aún así no desapareció. No se borró. No permitió que el dolor escribiera por completo el final de su historia. Eso es lo que vuelve su trayectoria tan conmovedora. No solo llegó alto, no solo se reinventó, también soportó golpes que habrían destruido a muchos, y aún así conservó la voz, la dignidad y la capacidad de seguir siendo símbolo de resistencia. Al final, la historia de Andy Montañez no se sostiene solo por la cantidad de canciones que grabó, por los escenarios que conquistó, o por los grupos históricos en los que dejó su marca. Su grandeza verdadera está en algo más profundo. Está en la forma en que convirtió cada etapa de su vida en una prueba superada con carácter. Está en la manera en que hizo de su voz un puente entre generaciones. Está en el hecho de que incluso después de tantos años, su nombre sigue despertando respeto, emoción y memoria en un público que no solo lo escuchó cantar, sino que lo sintió vivir a través de cada interpretación. Muy pocos artistas logran permanecer vigentes no solo por nostalgia, sino por peso real. Andy pertenece a ese grupo reducido. Su voz no quedó atrapada en una sola época. Supo atravesar décadas, cambios musicales, transformaciones en la industria y nuevos gustos del público sin perder aquello que la volvía única. Esa permanencia no se explica únicamente por técnica o por repertorio. Se explica por autenticidad. El público puede perdonar errores, puede olvidar modas y puede cansarse de fórmulas repetidas, pero rara vez abandona a un artista cuando percibe que hay verdad en lo que hace. Andy conservó esa verdad hasta convertirse en una figura que representa mucho más que éxito. Representa permanencia con dignidad. También hay algo todavía más valioso en su legado. Andy Montañez encarna a una generación de artistas que construyó prestigio desde el esfuerzo real, desde la disciplina, desde el respeto por la música y desde la conexión honesta con la gente. No necesitó escándalos permanentes para ser relevante. No necesitó inventarse una leyenda vacía para ser admirado. Su historia tiene fuerza precisamente porque está hecha de hechos concretos, de decisiones arriesgadas, de pérdidas dolorosas y de una voluntad que nunca dejó de empujarlo hacia adelante. Esa combinación convierte su vida en una lección poderosa para cualquier artista que crea que el talento por sí solo basta. No basta. Hace falta resistencia. Hace falta temple. Hace falta alma. Cuando se mira su camino completo desde sus raíces humildes en Puerto Rico hasta su consagración continental, aparece con claridad una verdad que atraviesa toda su biografía. Andy no fue grande porque evitó las crisis. Fue grande porque atravesó las crisis sin perder su esencia. No fue grande porque la vida le ofreció un trayecto fácil. Fue grande porque supo mantenerse entero cuando la vida golpeó. No fue grande solo por cantar con maestría. Fue grande porque cada vez que cantó pareció dejar en la voz algo vivido, algo sufrido y algo profundamente humano. Por eso su historia sigue importando. Porque en ella no encontramos solo la cronología de un cantante famoso. Encontramos la huella de un hombre que conoció la gloria sin dejarse devorar por ella, que enfrentó el cambio sin paralizarse, que soportó el dolor sin convertirlo en espectáculo, y que terminó convirtiéndose en una figura que inspira más allá de la música. Hay artistas exitosos, hay artistas inolvidables, y luego están aquellos cuya vida entera termina sonando como una canción de resistencia. Andy Montañez pertenece a ese último grupo. Y quizá esa sea la razón más poderosa por la que su nombre sigue vivo en el corazón de tanta gente. Porque cuando todo cambia, cuando pasan los años, cuando el ruido del espectáculo se apaga, y solo queda lo esencial, sobreviven únicamente las voces que estuvieron unidas a una verdad humana.
La de Andy Montañez es una de esas voces, una voz nacida de la humildad fortalecida por la lucha marcada por la pérdida y elevada por una constancia admirable. Una voz que no solo acompañó la historia de la salsa, una voz que se convirtió por derecho propio en parte de la historia emocional de todo un continente.